Me seguís contando. Dale. 5 minutos para las 10 de la mañana. Hace instantes Santiago utilizaba la frase control de daños. En Boca hicieron gran control de daños. Darío, lo que te pregunto es sobrado. si el gobierno está haciendo un control de daños sobre lo que pasó el miércoles. Intenta hacerlo. Durante todo el fin de semana las reuniones se multiplicaron, no solo en Olivos, sino también en algunos despachos de la Casa Rosada, porque la semana que pasó justamente fue muy compleja para el oficialismo. Un oficialismo que viene tropezando, por decirlo de alguna manera, desde lo que fue el foro de Davos, en el que el presidente Javier Milei, en lugar de hablar de economía, que es su fuerte, de lo que había hecho la Argentina, decidió utilizar una agenda y un discurso anti-woke, pensando que con esto se congraciaba con las derechas del mundo y sobre todo con su amigo Donald Trump. A partir de ahí empezaron a cometerse errores que debieron haberse evitados. Lo de Davos, lo de los jueces por decreto al Senado, lo del hijo, bueno, la permanencia, el nombramiento del decreto y la puesta en marcha en funciones de García Mansilla, la interrupción del asesor Caputo de una entrevista, el posterior, también la posterior gaffe de Caputo en el Congreso peleándose con Manes, situaciones que los llevaron a, inclusive, que se vea reflejado en las encuestas, que el gobierno ha bajado entre 6 y 8 puntos en los últimos 20, 30 días. Todo esto ha traído un repaso en el gobierno de lo que ha ocurrido y básicamente también un repaso de lo que fue el último miércoles, donde si bien el gobierno es renuente a abrir sumarios en la policía, la gendarmería, las fuerzas de seguridad en general, bueno, en algún momento me parece que cuando pasen estas marchas, si es que eso ocurre, van a tener que sentarse, porque si no será la justicia la que de oficio investigue algunas situaciones, como por ejemplo las que derivaron en el disparo, ¿no?, de una bomba de gas lacrimógeno sobre Pablo Grillo, que todavía intenta restablecerse de aquellas heridas que fueron sumamente graves. A ver, marcha del miércoles, hubo autocrítica del operativo, autocrítica que se hizo de puertas para adentro, pero que el presidente Milei intentó saldar con, bueno, situaciones de abrazo y de elogio para con Patricia Bullrich. La decisión de no abrir un sumario al gendarme, que después lo va a tener que hacer, como lo decíamos recién. Primero Bullrich había dicho que era un policía, en las últimas horas habló de un gendarme que habría ejecutado ese tiro sobre la cabeza de Pablo Grillo, y también se estuvo hablando de la necesidad de un comando unificado que el otro día no estuvo y que se le atribuye haber tenido muchas falencias, muchas fallas e inclusive haber protegido al Congreso sin haber hecho lo propio con la Casa Rosada, donde después se trasladaron algunos sectores violentos. Después, ¿qué tenemos? La CGT va a ratificar el día jueves 20, el paro se haría, dijeron antes del 10 de abril y sería el 8, está prácticamente confirmado que el 8 va a haber un paro general, está tratando de amortiguar el impacto del gobierno, hay negociaciones, esto está absolutamente confirmado de las más altas esferas, digámoslo, del jefe de gabinete, Guillermo Franco, con algunos integrantes de la CGT, sobre todo el gobierno tiene línea directa abierta con Gerardo Martínez, un Gerardo Martínez que anduvo por la OIT, pero que es la principal referencia para el gobierno, porque en él se recostó el presidente Milei cuando era electo y cuando quiso hablar de la reforma laboral, con quien lo hizo, con Gerardo Martínez. Estaremos hablando también del Senado. ¿Qué va a pasar en el Senado? La manija, por decirlo de alguna manera, o la campanita la tiene Victoria Villarruel. Hay por lo menos 3 temas para tocar. Uno es la emergencia para Bahía Blanca, ¿no?, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, y también lo que tiene que ver con ficha limpia. Pero paralelamente el peronismo quiere que este jueves se traten los pliegos de del hijo y de García Mansilla. Un desafío al gobierno, porque el peronismo cree que tiene los votos suficientes como para tumbar estos pliegos, que sería sumamente grave para el gobierno nacional. Algunos constitucionalistas dicen que
por más que volteen el pliego de García Mansilla ya fue nombrado por la Corte y que deberá ejercer ese nombramiento como juez de la Corte hasta la fecha que lo marca el decreto, es decir, hasta el 20 de noviembre. Habría que ver qué es lo que pasa con Lijo. Y finalmente estaremos hablando de lo que se viene en la economía, porque evidentemente lo de la inflación ha sido un buen número, pero hay cosas que ajustar y por eso en las últimas horas inclusive se ha empezado a hablar de la necesidad de cerrar lo antes posible todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, no solo por la situación interna y la falta de reservas en la Argentina, sino por lo que se está dando en el mundo que hace que mejore el acuerdo, se cierre ahora y que no se espere mucho más. A ver, Darío, lo hablábamos más temprano en la mañana y me voy a poner fanfarronamente en... doy mi cuerpo para que el fantasma de los medios se haga carne de mí y como medio, no como Nacho Goano, ni como ciudadano, ni como canal de la ciudad, el medio en sí, que alguien abogue a el miércoles, no tengamos otra marcha igual al miércoles pasado. O sea, no digamos, para mí, y no, Darío, no te lo estoy diciendo a vos. No, está claro. No digamos bueno, veremos cómo responde el gobierno. Que el gobierno responda con un operativo que permita la marcha sin ningún tipo de disturbio y que quienes van a la marcha no ocasionen ningún tipo de disturbio. O sea, hay una marcha, hay cantidad de gente que en forma más o menos espontánea se suma a la lucha de los jubilados. Bueno, hagamos la marcha y que sea con los cánticos, con la marcha, pudiendo dejar un par de carriles libres en la calle, sin incendiar patrulleros, sin incendiar tachos de basura. Y que el Estado, vía como monopolio de la fuerza, pueda dar las garantías para que esa marcha se realice, para que la circulación de la gente se vea afectada lo menos posible y que no haya ningún herido. Abogamos desde el medio, insisto, no desde el canal de la ciudad, ni yo, Nacho, digo, como medio, el medio que ayude a que no tengamos una marcha de las mismas características que el miércoles pasado. Bien, 5 minutos, no, menos, no sé, ¿en qué estamos? ¿Qué hora es? ¿En qué día estamos? Ay, ¿qué somos? Ay, mi Dios, dije algo serio.